La coalición galáctica había defendido 12.000 años. Fue una unión de 847 diferentes especies de todo el mundo conocido. Universo. Habían construido grandes ciudades en 1.000.000 de mundos. Habían creado maravillas que harían dioses antiguos. Lloran de celos. Habían terminado las guerras. Curó enfermedades y cartografió las estrellas. Ellos mismos. Y ahora estaban corriendo. El embajador Kev Bora se encontraba en él. Ventana masiva del Senado de Coalición. Construyendo sobre el mundo capital de Nexus. Prime. Su cuerpo alto y esbelto era cubierto de escamas que cambiaban de color con sus emociones. En este momento, estaban un morado profundo y temible. Detrás de él. La gran cámara estaba llena de caos. Representantes de cientos de especies. Gritaban unos sobre otros. Algunos eran llorando, otros ya se iban corriendo hacia sus barcos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Tienes? Preguntó una voz temblorosa a su lado. Que Bora se giró para ver al embajador. Iril, una pequeña criatura peluda de la Sistema M. Secari. Sus grandes ojos estaban húmedos. Con lágrimas. Los mundos fronterizos cayeron en 3 días. Que Bora respondió, su voz estaba vacío. 17.000 millones de muertos. 3 especies enteras exterminadas. Desaparecidas. Como si nunca existieron y el enemigo. ¿Qué? ¿Sabemos de ellos? Que Bora miró. De vuelta a la ventana. A lo lejos, ya se podían ver barcos despegando. La evacuación había comenzado antes del Senado. Incluso habían votado. Los llamamos los. Silencio, dijo. Vinieron en algún lugar más allá de nuestra galaxia. Desde él. Vacío entre las estrellas. Son máquinas, creo. O quizás vivas. Cosas que se convirtieron en máquinas. Nadie lo sabe con certeza porque todos los que se acerca lo suficiente para estudiarlos y muere. ¿Qué quieren? Recuerdos. La palabra. Flotaban en el aire como veneno. Consumen recuerdos. Cuando matan a una persona, le quitan todo a esa persona. Alguna vez conocí, alguna vez sentí, alguna vez amé. Y. Cuando terminen con un mundo, el mundo se borra de la historia. Especies fronterizas. Sabía sus nombres. Ayer. Ahora no puedo recordarlos. Su arte, su música, sus idiomas. Todos se han ido como si nunca hubieran nacido. Iril emitió un pequeño sonido de horror. Eso no es posible. Vi grabaciones antes de que también fueran borradas. Vi ciudades desaparecer. Vi gente gritando como sus propios hijos. Olvidaron. Ellos. El silencio no solo mata cuerpos, mata almas. Las grandes puertas de la Cámara del Senado se abrió de golpe. Alto. El canciller Morvat entró con su enorme forma sostenida por 6 patas mecánicas. Era anciano, el miembro vivo más antiguo de la coalición, y había visto 3 guerras en su larga vida. Pero Ketbora nunca lo había visto tan asustado. El voto está completo, anunció Morvat. La voz resonó por la cámara, silenciando el caos. Protocolo. Omega es ahora en vigor. Todas las especies de la coalición están. Se ordenó evacuar a Andrómeda. Corredor. La flota combinada. Proporcionar cobertura a los transportes civiles. Esto no es un simulacro. Esto no es medida temporal. Nos vamos y nosotros. No van a volver. La cámara estalló. En un nuevo caos. Especies que habían sido los enemigos desde hace siglos se abrazaron entre sí. Otros en terror compartido. Otros lucharon para llegar primero a las salidas. Que Bora lo observó. Todo con aceptación insensible. Esta fue la fin de todo lo que habían construido. El fin de la civilización misma. Embajador. Ket Bora. Se giró al oír el sonido de su nombre.
Una mujer humana caminaba hacia él a través de la multitud. Ella estaba pequeño para los estándares de la coalición, apenas llegando a su pecho. Su cabello era gris y interrumpido. Su uniforme era sencillo y práctica. Se movía como un soldado. Cada paso preciso y con propósito. La almirante Helena Vance presentó. Ella misma. Comando Espacial de las Naciones Unidas. Kate Bora intentó recordar lo que dijo. Sabía de los humanos. Eran jóvenes. Muy jóvenes según los estándares galácticos. Las especies recién habían descubierto los viajes espaciales. Hace unos 300 años. Se habían unido a la coalición hace apenas 50 años. La mayoría. Las especies los consideraban poco más que niños inteligentes, todavía aprendiendo a caminar. Entre las estrellas. Almirante, la saludó. Cortésmente. Deberías evacuar con los demás. Las naves de transporte humano. Se están reuniendo en el sector 7. No estamos evacuando. Que Bora parpadeó. Lo siento. No creo haberte entendido correctamente. Me entendiste perfectamente. La humanidad no huye. Nos quedamos para luchar. Por un largo momento, Kate Bora no podía hablar. Miró al pequeño mujer humana como si acabara de anunciar que planeaba extinguir una estrella. Escupiendo sobre él. El almirante Vance dijo lentamente, eligiendo sus palabras con gran cuidado. No creo que entiendas lo que estás diciendo. El silencio tiene civilizaciones destruidas que fueron construyendo naves espaciales cuando tus antepasados todavía vivían en cuevas. Consumieron especies que eran antiguas cuando apareció la primera vida de una sola venta. En tu mundo, tienes 47 militares. Buques. El silencio tiene decenas de miles. Esta no es una batalla que puedas ganar. Esta no es una batalla que cualquiera pueda ganar. Ganar. Lo sé. Entonces, ¿por qué te quedarías? ¿Por qué tirarías todo tú? ¿Especies a cambio de nada? Almirante Vance sonrió. Era una expresión extraña. Una que el traductor de Kate Bora no pudo interpretar completamente. Había tristeza en eso sí, pero también algo más. Algo duro y brillante y completamente irrompible. Porque alguien tiene que hacerlo. Ella dijo. Ella se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Que Bora la siguió. Sus largas piernas siguen fácilmente el ritmo. Su paso más corto. Almirante, por favor. Piensa en lo que estás haciendo. Tú. La especie es joven. Tienes tanto potencial. Si huyes ahora, puedes reconstruir. Puedes crecer en unos pocos miles años. Puede que seas lo suficientemente fuerte para. Afronta el silencio, pero si te quedas y lucha, morirás. Todos ustedes, cada uno humano que haya existido jamás será borrado del universo. Tu arte, tú, la música, tus historias, se han ido para siempre. ¿Eso es lo que realmente quieres? Vance se detuvo. Caminando. Ella se giró para mirarlo. Kate Bora vio algo en sus ojos que él no entendía. No era miedo. No era una locura. Era algo que él nunca lo había visto antes en ninguna especie. Déjame contarte algo sobre humanos, dijo. Alrededor de 100.000. Hace años, mis antepasados vivían en cuevas en un lugar llamado África. Tenían, sin tecnología, sin armas excepto rocas y palos, y se estaban muriendo. Un volcán masivo entró en erupción y el clima cambió. La comida escaseó. La población se redujo a quizás 10.000 individuos. 10.000 humanos en todo el mundo. Deberíamos habernos extinguido. Pero, no lo hiciste. No lo hicimos. ¿Y tú? ¿Sabes por qué? Porque esas 10.000 personas se negaron a rendirse.
Miraron a un mundo moribundo. Y en lugar de aceptar muerte, se enojaron. Se extendieron por todo el planeta. Cruzaron congelados, tierras baldías y desiertos ardientes. Ellos construyeron barcos y cruzaron océanos. Se enfrentó a depredadores más grandes y fuertes que ellos mismos y los mataron con armas puntiagudas. Palos. Tenían frío, hambre y superados en número. Y ganaron de todos modos. Kev. Bora negó con la cabeza. Eso era diferente. Estabas luchando contra la naturaleza, no contra un enemigo que puede pensar y adaptarse. ¿Fue diferente? Hemos estado luchando. Extinción desde el día que bajamos. De los árboles. Edades de hielo, plagas, hambrunas, guerras. Nos hemos matado unos a otros. Por miles de millones. Hemos quemado nuestro propio ciudades y envenenamos nuestro propio aire. Vienen a minutos de destruir nosotros mismos con armas nucleares. Y cada vez que sobrevivimos, no, porque éramos los más fuertes o los más inteligentes, pero porque somos demasiado terca hasta morir. Ella empezó a caminar, una y otra vez. Que Bora lo siguió. El silencio espera que corramos. Vance. Continuó. Todas las especies que alguna vez han encontrado se ha ejecutado. Esa es la lógica. Lo más inteligente. Pero los humanos no siempre son lógicas, embajador. A veces simplemente somos malos. Y con razón. Ahora soy muy mala. Llegaron. La salida. Afuera el cielo estaba lleno. Con barcos. Miles de embarcaciones de todos los tamaños y formas se elevaban hacia las estrellas, que transportan miles de millones de refugiados. Hacia la seguridad. Fue el mayor éxodo en la historia galáctica. Y un pequeño grupo de barcos se movía en él. Dirección opuesta. Esos son nuestros buques de guerra, dijo Vance, señalando él. Flota de naves humanas. 47 capital. Barcos, 112 embarcaciones de apoyo. Tal vez millones de soldados en total contra un enemigo que ha conquistado galaxias. Suicidio. Tal vez, probablemente. Pero aquí está la cosa con los humanos, embajador. Nosotros no temen a las misiones suicidas. Nuestras. La historia está llena de ellos. 300 espartanos. Sosteniendo un paso de montaña contra millones de soldados. Unos cientos. Defensores que mantienen un fuerte en Texas. Contra miles. Jóvenes escalando. Salir de las trincheras para cargar con ametralladoras. Sabemos morir luchando. Es de las cosas en las que somos mejores. Kev Bora sintió que algo extraño se movía en su pecho. Al principio no lo reconoció. Había pasado tanto tiempo desde que cualquier especie lo había hecho sentir así. Era esperanza. Pequeño y frágil, pero real. ¿Tú de verdad crees que puedes ganar? Vance se rió. Era un sonido amargo. No creo. Podemos ganar, pero creo que podemos hacer daño. Ellos. Creo que podemos hacerlos sangrar. Y yo pienso que si vamos a morir. De todos modos, podríamos morir gritando maldiciones y puñetazos. Y tú, gente, sus civiles, sus hijos. Ellos sienten lo mismo. La voz de Vance se suavizó un poco. Hablé con él, presidente, antes de que yo viniera aquí. Ella es. Voy a dirigirme a todo el planeta en unas horas. Ella les va a contar la verdad. Toda ella. El enemigo, las probabilidades. La muerte casi segura que se avecina. Y luego les va a pedir que lucharán de todos modos. ¿Y crees que lo harán? Yo sé que lo harán porque así somos nosotros. Somos la especie que corre hacia peligro en lugar de alejarnos de él. Estamos la especie que construye hospitales en la guerra. Zonas y rescata a extraños de la quema. Edificios. Somos la especie que mira ante lo imposible y dice, sostén mi
Cerveza. Kate Bora no entendió la última referencia, pero entendió el significado detrás de esto. Estás loco, dijo en voz baja. Probablemente, Vance estuvo de acuerdo. Pero también somos humanidad, y humanidad no se queda callada. Extendió la mano y tomó su mano. Su agarre era cálido y sorprendentemente fuerte. Vaya, embajador. Toma a tu gente y corre. Encuentra un lugar seguro. Lugar en otra galaxia. Construye nuevo. Ciudades y escribir nuevas canciones. Y recuerda. Nosotros. Eso es todo lo que pido. Cuando la historia, los libros se escriben, recuerda que hay. Era una especie llamada humanidad. Recuerda que cuando llegó la oscuridad, nos mantuvimos firmes. En contra de ello. Recuerde que no lo hicimos. Corrió, soltó su mano y caminó hacia la lanzadera que la esperaba. Kate Bora la vio irse, sus escamas se movieron a través de colores que no podía controlar. Almirante, gritó. Ella se detuvo y miró hacia atrás. ¿Por qué? Preguntó. Todavía lo hago. No entiendo. ¿Por qué tirar? Todo por una lucha que no puedes ganar. ¿Vance sonrió esa extraña sonrisa otra vez? Porque mi abuela sobrevivió a una campo de concentración. Mi abuelo perdió sus piernas en una guerra y aún así levantó 4 niños. Mi madre era una refugiada que caminé 1000 millas sin nada más que la ropa que lleva puesta. Vengo de una larga fila de personas testarudas y enojadas que se negaron a morir cuando se suponía que debían hacerlo. Si corriera ahora, estaría escupiendo en sus tumbas. Pero morirás. Todos. Muere, embajador. La única pregunta es, ya sea que mueras de pie o acostado. Abajo. Hizo una pausa. Además, hay uno. Cosa que el silencio nunca ha enfrentado. Antes. ¿Qué es eso? Una especie con nada que perder y todo por demostrar. Sus ojos brillaban con algo feroz. Hemos estado luchando por nuestra supervivencia. Desde antes de que supiéramos escribir. Tenemos entrenados para la extinción toda nuestra historia. El silencio cree que viene para conquistar otra presa fácil. Es mal. Es entrar en el más grande trampa en la historia del universo. Una trampa. La trampa somos nosotros. Somos la especie que inventó la guerra. No la limpia. Guerra civilizada que la coalición. Prácticas. Lo feo, lo brutal, sin reglas. Tipo de guerra. El tipo en el que quemas sus propias ciudades en lugar de dejar que el enemigo los tiene. El tipo donde las abuelas recogen rifles y los niños lanzar granadas. De esas que hay. Sin rendición, sin negociación, sin piedad. Ella subió a su lanzadera antes de que la puerta se cerró. Miró hacia atrás una última vez. Tiempo. Dile algo a la coalición para yo. Diles que vamos a comprar ese tiempo. Meses, tal vez años si estamos. Suerte. Usa ese tiempo sabiamente. Construye defensas. Desarrollar nuevas armas. Y. Tal vez, solo tal vez, piensa en venir de vuelta para ayudar. La puerta se cerró. El transbordador despegó. Kate Bora observó. Vuela hacia la flota humana que se reúne. Y sintió que algo se rompía dentro de él. Había estado corriendo toda su vida. Las especies habían estado corriendo durante miles de años. Siempre habían creído que la supervivencia era el objetivo más alto. Que vivir para luchar otro día era mejor que morir hoy. Pero viendo eso, una pequeña lanzadera humana vuela hacia cierta muerte. De repente ya no estaba seguro. Se dio la vuelta y volvió a entrar en el edificio del Senado. La cámara estaba casi. Ahora está vacío. Solo quedan unos pocos rezagados. Se quedaron, empacando lo último de sus pertenencias. Embajador, uno de sus ayudantes. Corrieron hacia él. La evacuación
El transbordador está esperando. Tenemos que irnos ya. Kep Bora no respondió. Caminó hacia su escritorio y comenzó a sacar archivos, registros históricos, datos militares. Todo lo que la coalición había hecho hasta ahora. Recogidos sobre el silencio. Embajador. ¿Qué estás haciendo? No hay tiempo. Yo estoy copiando estos archivos, dijo Kep Bora. Con calma. Todo lo que sabemos sobre el enemigo, los voy a enviar a la flota humana. ¿Por qué? Ya están muertos. Simplemente aún no lo saben. Kep Bora. Pensé en el almirante Vance. Sobre ella. Abuela que sobrevivió a la campo de concentración. Sobre ella. Abuelo que perdió sus piernas y las mantuvo luchando. Sobre todos esos millones de humanos volando hacia la muerte con sus ojos abiertos y corazones en llamas. Tal vez estén muertos, dijo. Pero ellos merecen todas las ventajas que podamos darles. Ellos están haciendo algo que ninguno de ellos tuvimos el coraje de hacerlo. Son de pie. Terminó la transferencia. Y finalmente se giró para seguir su ayuda. Y además, añadió en voz baja. Tengo una. Sintiendo que el silencio está a punto de. Aprenda lo que realmente significa luchar contra una. La guerra muy por encima de ellos. La flota humana. Formados en formación de batalla. 47 naves. Contra el fin del mundo. Fue una locura. No tenía esperanza. Era magnífica. Y en su silla de mando. A bordo del buque insignia Defiance. El almirante. Elena Vance miró las estrellas y sonrió. Todos los barcos, aquí el almirante. Vance. La coalición se está postulando. El enemigo viene y nosotros somos todo eso. Se interpone entre ellos y todo lo que nosotros. Amor. Hizo una pausa. No te voy a mentir. Tú. La mayoría de nosotros vamos a morir. Tal vez. Todos nosotros. Pero te prometo esto. Ellos nos recordarán mucho después del último. La estrella se apaga. Contarán historias sobre lo que la humanidad hizo hoy. Ellos lo harán. Susurra nuestros nombres en la oscuridad y pregúntate. ¿Cómo encontramos el coraje? Ella se puso de pie y alzó la voz. Así que mostrémoslo. Demostrémosles de qué estamos hechos. ¿Qué pasa cuando apoyas a los humanos? En un rincón. Demostrémosles por qué los antepasados sobrevivieron a las edades de hielo y a las plagas. Y guerras. No porque fuéramos los más fuerte. No porque fuéramos los más inteligentes, pero porque éramos demasiado terco a morir. Un rugido se elevó a través. La flota. Soldados y marineros. Científicos e ingenieros. Todos ellos. Gritando su desafío a los indiferentes. Estrellas. Y en algún lugar en la oscuridad. Entre galaxias, el silencio escuchado. Algo que nunca había oído antes. Escuché el sonido de una presa que se negaba a correr. No entendía lo que era. Oído, pero aprendería. O sí, lo haría. Aprendería. 3 días después de la coalición. Huyeron, el último de sus grandes barcos. Desapareció en la distancia. Los motores dejaron rastros de luz a través del cielo como lágrimas cayendo al vacío. Miles de millones de seres de cientos de las especies corrieron hacia la seguridad, y lo hicieron. No mires atrás. La Tierra nunca se había sentido tan solo. El general Marcus Chen se paró en él. Plataforma de observación del UNS Defiance. Observó el último buque de coalición desaparecer. Tenía 62 años, con cabello gris y líneas profundas alrededor de sus ojos. Había luchado en 4 guerras durante su carrera, pero nada lo había preparado. Por esto, se han ido, dijo el capitán Yuki Tanaka, acercándose a él. Ella era joven, apenas tenía 30 años, pero tenía los ojos duros de un veterano. Cada uno de ellos. ¿Puedes culparlos? Chen respondió.
El silencio ha destruido civilizaciones más antiguas que toda la nuestra. Especies. Correr fue la decisión inteligente. Entonces, ¿por qué no corrimos? Chen se volvió hacia. Mírala. Porque correr nunca fue realmente una opción para nosotros. ¿Dónde estaríamos? ¿Ir? Tenemos 47 buques de guerra y tal vez 1000 transportes civiles. El corredor de Andrómeda tiene 2 millones de luces. Años de distancia. Moriríamos de viejos antes de llegar a la mitad del camino. Así que luchamos porque no podemos correr. No. Chen negó con la cabeza. Estamos luchando porque somos humanos. Luchamos porque eso es lo que hacemos. Nuestra historia es escrito con sangre. Capitán, cada gran momento de nuestra civilización fue comprado con sacrificio. Los soldados que sostuvieron la línea en Maratón. Los defensores de Stalingrad, que luchó casa por casa en las ruinas congeladas. Los pasajeros de vuelo 93 que cargó contra la cabina, sabiendo que morirían. Siempre hemos estado dispuestos a cambiar nuestras vidas por algo más grande. Se volvió hacia él. Ventana. Además, tengo nietos. 2 niñas de 5 y 7 años. Viven en una granja en Kansas con sus padres. Si corro ahora, el silencio desaparecerá. Finalmente los encontraré. Quizás en 100 años, tal vez en 1000. Pero lo hará. Encontrarlos. Y si luchamos, les compramos tiempo. Tiempo para crecer. Tiempo. Tener hijos propios. Hora de desarrollar nuevas tecnologías, construir nuevas defensas, encontrar nuevos aliados. Hizo una pausa. Oh, quizás ganemos. Es improbable, lo sé, pero no. Imposible. Tanaka se quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. Tengo una hermana en Marte, dijo. Ella es embarazada. Su marido es profesor. Ellos tienen miedo, pero no corren. Tampoco. Ella me dijo que si el mundo va a terminar, ella quiere que su hijo nacer libre, aunque solo sea libre por un tiempo. Chen le puso una mano en el hombro. Por eso luchamos, capitán, no por victoria. Por ese día extra. La puerta detrás de ellos se abrió y apareció un joven. El oficial entró corriendo. Su rostro estaba pálido y emocionado. General, el almirante Vance está convocando una reunión de emergencia. Todos los altos cargos. Personal. Ella dice que es hora de discutir. El protocolo Prometeo. Chen y Tanaka intercambiaron miradas. Prometeo. La palabra flotaba en el aire como una maldición. Dile. Estamos en camino, dijo Chen. La sala de reuniones estaba en lo profundo del corazón de el desafío, protegido por metros de blindaje. Cuando Chen y Tanaka llegaron y encontraron al almirante Vance, ya estaba allí junto con una docena más. Oficiales superiores. La sala estaba tensa y silencio. Gracias a todos por venir, Vance, dijo. Parecía cansada. Ninguno de ellos tenía. He dormido mucho en los últimos 3 días. Lo haré. Vayamos directo al grano. La coalición se ha ido. El enemigo viene. Tenemos tal vez 6 semanas antes de que lleguen a la colonias exteriores. Eso nos da 6 semanas para prepara la mayor sorpresa en lo militar. Historia. Ella presionó un botón y la pantalla holográfica apareció en el centro de la habitación. Mostraba una esquema de algo masivo y terrible. Algo que hizo que varios los oficiales jadean. Este es el Prometeo. Protocolo, continuó Vance. La mayoría de ustedes nunca había oído hablar de ello. Eso fue intencional. Fue desarrollado en secreto. En los últimos 50 años mediante un esfuerzo conjunto de cada nación importante de la Tierra. Fue
Se supone que es nuestro último recurso si alguna vez se enfrentó a la extinción. ¿Qué es?, preguntó. El coronel Rodríguez, un hombre corpulento y una barba espesa. Todo, Vance, respondió. Cada arma terrible que hayamos usado. Soñado, pero eran demasiado civilizados para construir bombas de antimateria capaces de destruyendo planetas enteros. Gravedad. Armas que pueden destrozar barcos en el nivel molecular. Agentes biológicos que puede disolver materia orgánica en segundos. Nanobots diseñados para devorar cualquier cosa. Material conocido por la ciencia. Dios mío. Alguien susurró, Dios no tiene nada que ver. No tengo nada que ver con esto, dijo Vance rotundamente. Esto es puro ingenio humano aplicado a la arte de matar. Diseñamos estos armas para nosotros, ya sabes, en caso de que ¿alguna vez fuimos a la guerra entre nosotros? De nuevo, teníamos miedo de que el viejo. Los arsenales nucleares no serían suficientes. La próxima vez. Entonces, construimos algo peor. Y vamos a usarlos contra él. Silencio. Vamos a usar todo. Contra el silencio. Cada arma, cada truco, cada táctica sucia que hayamos usado alguna vez. Desarrollado. Vance se inclinó hacia adelante. Él. La coalición libra guerras limpias. Tienen reglas, convenciones y límites. Lo hacemos. No. Vamos a luchar contra lo más feo. La guerra más sucia y cruel del mundo. Historia de la galaxia. Y vamos. Para hacer que el silencio se arrepienta del día que pasó. Decidió venir por nosotros. El general Chen estudió los esquemas. ¿Cuánto de esto está operativo? Alrededor del 60%. El 40% restante todavía está en desarrollo. Pero estamos. Apresurarse. Todos los científicos de la Tierra están trabajando las 24 horas. Van se tiró. Otra exhibición. También tenemos las antiguas plataformas de defensa de la coalición. Los dejaron atrás cuando corrieron. Miles de sistemas de armas automatizados. Simplemente sentado allí esperando ser reprogramados. Abandonaron sus defensas. No pensaron que los necesitarían. Planeaban correr tan lejos que el silencio nunca los encontraría. Vance sonrió sombríamente. Su pérdida es nuestra ganancia. Coronel Washington, quiero que tome una equipo y empezar a reprogramar esos plataformas. Conviértelas en las más letales. Máquinas de matar en la galaxia. Sí, almirante. Capitán Tanaka, ahora está a cargo de nuestra división de inteligencia. Yo quiero saber todo sobre él. Silencio. Cómo se mueven, cómo se mueven. Comunicar aquello que les da miedo. Encuéntrame debilidades. Entendido. General Chen, tienes el control total del terreno. Fuerzas. El enemigo eventualmente desembarcará en nuestros mundos. Cuando lo hagan, quiero que no encontrar nada más que la muerte esperándonos. Ellos. Chen asintió. Ya lo he hecho. Comenzó a planear. Trampas explosivas, emboscadas, tácticas de guerrilla. Vamos a hacer cada ciudad una fortaleza y cada calle una campo de exterminio. Bien. Van se miró alrededor de la habitación. Todos los demás. Quiero máxima creatividad. Quiero ideas que haría que nuestros antepasados se sintieran orgullosos y enemigos aterrorizados. Nada está fuera de lugar. Mesa. Nada es demasiado extremo. Sí. Podría herir el silencio. Quiero escuchar. Al respecto. La reunión continuó durante 3 horas más. Se hicieron planes. Se asignaron recursos. Al final, cada oficial en la sala tenía una misión y un propósito mientras salían. Chen se quedó atrás. Tomó el brazo de Vance. Elena, dijo en voz baja. Se conocían el uno al otro durante 20 años. ¿Estás seguro? ¿Sobre esto? Las armas de Prometeo. Una vez
Los usamos, no hay vuelta atrás. Nosotros. Estará demostrando que la humanidad es exactamente tan peligrosa como siempre es la coalición. Temido. Vance lo miró con ojos. Eso no dejaba lugar a dudas. Espero que demostremos que son más peligrosos que nunca. Imaginé. Ella dijo, eso es todo. Punto, Marcus. Necesitamos ser así. Terrible, tan implacable, tan absolutamente despiadada que el silencio nos decida. No valen la pena, o al menos, que somos lo suficientemente caros como para dárselo. Pausa. ¿Y si nos convertimos en monstruos en el proceso? Entonces nos convertimos en monstruos. Mejor. Más vale un monstruo vivo que un santo muerto. Ella. Pausa. Además, siempre hemos sido monstruos. Simplemente fingimos lo contrario. El silencio está a punto de encontrarse con lo real. Humanidad. La que construyó imperios sobre calaveras y escribió poesía sobre la belleza. De guerra. El que inventó la energía nuclear. Armas y luego les dio lindas apodos. No somos los pacíficos. La coalición pensó que éramos unos exploradores. Somos depredadores que vestimos la piel de presa. Che no tuvo respuesta a eso. Porque en el fondo sabía que ella tenía razón. En la Tierra, el presidente Amara Okono estuvo frente a las cámaras y preparado para contarlo. El mundo la verdad. Tenía 60 años. Viejo con piel como chocolate negro y cabello que se había vuelto completamente blanco la semana pasada. Ella había sido doctora antes de entrar en política y ella todavía recordaba la parte más difícil de medicina, diciéndoles a los pacientes que ellos iban a morir. Ahora tenía que decírselo. Un planeta entero. Mis compañeros humanos, ella comenzó, con voz firme a pesar de el peso de lo que estaba a punto de decir. Yo te hablo esta noche porque tú merecen la verdad. No mentiras cómodas. No una falsa esperanza, la verdad. Ella tomó una aliento. Viene un enemigo. Son llamado el silencio. Y tienen civilizaciones destruidas más antiguas que historia registrada. La galáctica coalición, nuestros aliados y socios para los últimos 50 años han huido. Ellos creen que luchar es inútil. Puede que tenga razón. En todo el planeta, miles de millones de personas lo vieron. Familias acurrucados juntos en salas de estar. Los trabajadores se reunieron alrededor de las pantallas en fábricas. Los niños levantaron la vista de sus teléfonos y tabletas. No te lo diré. Que podemos ganar. Okono continuó. Lo hago. No sé si podemos. Nuestros líderes militares. Creemos que podemos herir al enemigo y ralentizarlo. Abajo, tal vez incluso hacerles reconsiderar su invasión. Pero la victoria, la verdadera. Para lograr una victoria se necesitaría un milagro. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo, con una intensidad que hacía que la gente se inclinara más cerca de sus pantallas. Pero les diré, no estamos corriendo. No, porque somos demasiado orgullosos o demasiado estúpidos. Correr, pero porque no hay ningún lugar a donde ir. Corre hacia. Nuestros barcos no pueden correr más rápido que él. Enemigo. Nuestra población no puede esconderse. Si nosotros huimos, morimos cansados. Si nos quedamos y luchamos, morimos de pie. Y así nosotros. Luchará. Todo hombre y mujer que pueda sostener un arma luchará. Cada fábrica construirá armas. Todos los hospitales. Prepárense para las bajas. Cada escuela. Enseñaremos a nuestros hijos qué hacer cuando el enemigo viene. Ella se puso de pie derecha. Y su voz se elevó. Creen que somos débiles porque somos jóvenes. Son equivocado. Somos fuertes porque somos jóvenes. Todavía recordamos lo que significa para luchar por la supervivencia. Todavía tenemos el hambre y la furia que padecen las especies más antiguas.
Lo hemos olvidado. Somos la especie que conquistó nuestro propio mundo una docena de veces. Terminado. Somos la especie que dividió el átomo y caminó sobre la luna. Somos los especies que se negaron a morir cuando cada hada estaba en nuestra contra. Así que les digo a los silencio, ven y mira lo que esto sucede cuando amenazas a nuestros hijos. Ven y mira lo que pasa cuando regresas. Nos arrincona. Ven y descubre por qué. Cada depredador que alguna vez nos cazó es ahora extintos. Somos humanidad. No somos. Te tengo miedo y nunca jamás lo haremos. Rendirse. La transmisión terminó. Por un largo momento, el mundo quedó en silencio. Entonces, el silencio se rompió. En ciudades de todo el mundo. Planeta, la gente empezó a vitorear. No él. Vítores desesperados de negación, pero él. Feroces vítores de desafío. Extraños. Se abrazaron en las calles. Viejo. Los enemigos se dieron la mano. Las divisiones que había plagado a la humanidad durante siglos. De repente parecía pequeño y sin sentido. En Moscú, una fábrica que había sido la fabricación de automóviles comenzó a hacer tanques. En Tokio, una empresa de robótica iniciada, construyendo drones de combate. En Nueva York, un infante de marina retirado entró en una reunión de reclutamiento centro y dijo que quería pelear. De nuevo, en Logos, una abuela la llevó el rifle del abuelo bajado de la pared y comenzó a enseñar a sus nietos cómo para disparar. En un pequeño pueblo de la India, un templo hindú y mezquita musulmana organizó una campaña conjunta de donación de sangre para llegando heridos. En Brasil, los cárteles de la droga y los agentes de policía declararon una tregua y comenzaron a planificar la defensa conjunta de sus ciudades. El mundo no estaba unido porque un discurso les dijo que fueran. El mundo era unidos porque la unidad era la única opción. Izquierda. Y en esa unidad, algo. Nació el poderoso. El almirante Vance observó la respuesta del desafío y el sentimiento. Algo que no esperaba. Esperanza. ¿Están listos?, dijo suavemente. General. Chen asintió. Siempre lo han sido. Listo. Solo necesitábamos algo que valiera la pena. Luchando por. El silencio no tiene idea. En lo que se está metiendo. No, lo hace. No. Chen sonrió. Y no era una especie de. Sonríe. Cree que viene a cosechar otra comida fácil. En cambio, se trata de atragantarse con su comida. Los días que, seguido de un torbellino de actividad, barcos fueron reacondicionados. Las armas fueron fabricados. Se realizaron programas de capacitación. Acelerado. En Marte, los colonos comenzaron cavando túneles y búnkeres. Si el enemigo quería su mundo, lo harían. Hay que desenterrarlos habitación por habitación. Europa, las estaciones de extracción de hielo eran convertidas en fortalezas submarinas. El enemigo solo encontraría muerte congelada. En la superficie. En Titán, las plantas de procesamiento atmosférico eran equipado con explosivos. Si la colonia cayó, el enemigo no conseguiría nada más que veneno. Y en la Tierra, la cuna de humanidad. Cada ciudad se convirtió en una fortaleza. Cada carretera se convirtió en una potencial causa de muerte. Suelo. Cada casa se convirtió en un búnker. Doctor. Sarah Kim trabajaba 18 horas al día en su laboratorio que estudia los fragmentos de tecnología de silencio que había sido recuperado de los mundos fronterizos. Ella era un xenobiólogo. 45 años con la mirada cansada de alguien que no había dormido bien en semanas. Son hermosas, dijo una noche, mirando un trozo de silencio. Biomateria bajo su microscopio de una manera terrible. No se parecen a nada de lo que jamás haya visto. Mitad máquina, mitad
Tejido vivo. No se reproducen. Como la vida normal. Crecen a partir de materia consumida, incorporando la material genético de sus víctimas. ¿Hay alguna debilidad?, preguntó su asistente. Un joven llamado James. Quizás la conciencia está distribuida. No es en un cerebro, pero se extienden a través de toda la red. Si pudiéramos interrumpir eso. Red, ella negó con la cabeza, pero yo sí. No sé cómo. Todavía no. Sigue trabajando. James dijo, ya lo descubrirás. ¿Cómo? ¿Puedes estar tan seguro? Porque lo eres. Los humanos siempre lo averiguan. El doctor Kim rió con cansancio. Espero que estés bien. Lo soy. Ahora duerme un poco. Tú no puedes salvar el mundo si mueres de agotamiento. Ella no dormía. Por supuesto. Ninguno de ellos lo hizo. Había mucho trabajo y muy poco tiempo. Pero ¿cómo? Los días pasaron y los preparativos. Continuó. Algo extraño sucedió. El miedo empezó a desvanecerse. No porque el peligro había disminuido, pero debido al propósito. Había reemplazado la parálisis. Las personas que se sentían impotentes ahora tenían tareas. Personas que se había sentido solo y ahora tenía comunidad. La gente, quienes se habían sentido víctimas ahora se sentían como guerreros. Y en la oscuridad entre estrellas, el silencio continuó acercarse. No tenía miedo, porque nunca conoció la derrota. No tenía ninguna duda, porque nunca se había sorprendido. Sería aprender. En 6 semanas, alcanzaría colonias exteriores. En 6 semanas, descubra qué pasó cuando intentó consumir una especie que preferiría arder que rendirse. En 6 semanas, la guerra comenzaría, y la humanidad mostraría a la galaxia lo que realmente significaba luchar por supervivencia. El silencio llegó a Nueva Helsinki un martes por la mañana. El mundo colonial fue el hogar de 2,3 millones humanos. Era un planeta frío cubierto de bosques y nieve, llamados así por el hielo. Ciudad en la tierra donde se encuentran muchos de sus primeros. Los colonos habían venido se suponía, ser un lugar tranquilo, un lugar para científicos y agricultores, un lugar donde familias criaron niños y ancianos. Se retiró a ver la aurora boreal. Ahora era un campo de batalla. Capitán Eric Berunian se encontraba en los muros de la ciudad capital y observó al enemigo. Descienden del cielo. Las naves del silencio. Eran enormes y terribles. Como montañas de black metal y retorcido carne. Bloquearon el sol mientras bajado hacia la superficie, lanzando sombras que parecían tragarse la esperanza. En sí. ¿Cuántos le preguntaron al teniente Chen? A su lado. Era joven, solo 24 años, con ojos que habían envejecido 20 años en el pasado. Ora. Miles, respondió Bertan. Su voz era tranquila, casi pacífica. Él hizo las paces con la muerte hace 3 días. Quizás decenas de miles. No lo hace. Materia. No estamos aquí para contarlos. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Bertonan sonrió. Era la sonrisa de un hombre con un secreto. Para darles una bienvenida apropiada. El primero. Las construcciones de silencio aterrizaron afuera. La ciudad. Eran cosas de pesadilla. Imponentes criaturas de biomecánica. Horror. Algunos caminaban sobre docenas de piernas. Otros se deslizaban como enormes serpientes. Otros más flotaban en campos de oscuridad. Energía, sus zarcillos extendiéndose hacia la ciudad como dedos hambrientos. Consumió 17.000 millones de seres en él. Mundos fronterizos. Esperaban que esto sea lo mismo, una cosecha sencilla, una rápida fiesta. Avanzaron hacia la ciudad. Los muros y la ciudad explotaron.
Reactores geotérmicos debajo de Nueva. La capital de Helsinki se había convertido en la bomba más grande de la historia de la humanidad. Se produjeron 5 megatoneladas de fuego nuclear desde el suelo, convirtiendo la ciudad en una columna de luz y furia. La onda expansiva, barrida hacia afuera a 1.000 kilómetros por hora, vaporizando todo a su paso. 40.000 humanos murieron en ese instante. 40.000 personas que se habían ofrecido como voluntarias. Quedarse atrás, ser el cebo en la trampa. Padres y madres, hijos e hijas, viejos y jóvenes. Sabían lo que sucedería. Pasar. Se habían quedado de todos modos. Y se llevaron 87 vasijas del silencio. Fue la primera perdida que tuvo el enemigo. Sufrido en 11.000 años. A través del planeta, se produjeron escenas similares. Las ciudades mineras detonaron su propio mineral. Instalaciones de procesamiento. Pueblos pesqueros. Hundieron sus barcos en los puertos y se derrumbaron los muelles. Estaciones de investigación. Destruyeron sus datos y luego destruyeron ellos mismos. El silencio había llegado, esperando cosechar un mundo indefenso. En cambio, encontraron una trampa en las Naciones Unidas. Desafío. El almirante Vance observó él. Llegan los informes de batalla. Su rostro estaba pálida, pero sus ojos estaban firmes. ¿Víctimas?, preguntó. Aproximadamente. Se informa de 200.000 muertos en Nueva Helsinki. Capitán Tanaka. Su voz estaba tensa. Dolor. Pero el enemigo ha perdido más de 100 barcos y han ganado. Nada. Cada ciudad está destruida. El banco de datos se borra. Cada persona es muertos o evacuados. El silencio. Nunca se ha enfrentado a tácticas de tierra arrasada. Antes. El general Chen añadió, ellos son diseñado para consumir y absorber, pero no queda nada que absorber. Tenemos. Les negó todo. Vance asintió. Lentamente. No los detendrá, pero sí. Los ralentizará. Los hará incierto y les hará enfadar. Enojado. Sí. El silencio se usa para facilitar. Presa. Reza que corre. Presa que se rinde. No estamos huyendo. Estamos. No nos rendimos. Estamos escupiendo en su cara y desafiándolos a hacer algo al respecto. Ella sonrió sombríamente. Nada hace a un depredador más peligroso que la confusión. Pero nada lo hace más vulnerables tampoco. La guerra continúa. En una docena de mundos, la humanidad luchó con tácticas que horrorizaron incluso ellos mismos. Las ciudades fueron minadas ante el enemigo. Llegaron. Las fábricas estaban manipuladas para explotar en el momento en que fueron capturados. Los cultivos fueron envenenados y los suministros de agua fueron destruidos. Contaminado y el ganado fue sacrificados en lugar de abandonados a su suerte. Enemigo. El capitán Dmitry Bulov dirigió a su equipo de ataque a través de los pasillos de un barco cosechador de silencio que tenían infiltrado a través de una brecha creada por un atacante suicida. Una joven llamada Sara, que se había ceñido con cargas de antimateria y caminó directamente en el muelle de carga del barco. ¿Cuánto más allá?, preguntó el sargento Wong, cubriendo la parte trasera. Volkov revisó su escáner. 200 metros. El núcleo de potencia debe estar justo adelante. ¿Y nuestra extracción? No hay extracción. La voz de Volkov era cuestión de hecho, siempre supimos que esto era un asunto de un solo sentido. Viaje. El equipo se quedó en silencio por un momento. Entonces el cabo Rodríguez habló. Tengo una hija, dijo. Tiene 3 años. Vive con su abuela en Luna. Yo quiero que todos sepan que estoy feliz de estar aquí, feliz de morir por algo que todos estamos contentos, dijo Bulov. Por eso nos ofrecimos como voluntarios. Ahora quédate aquí
Concentrados. Tenemos un trabajo que hacer. Ellos se abrieron paso a través de una pesadilla. Pasillos, pasando criaturas que desafiaban. Descripción. Bulov perdió la mitad de su equipo en los primeros 100 metros. Perdió el otro. La mitad en los siguientes 50. Cuando llegó al núcleo de poder, estaba solo. Su brazo izquierdo había desaparecido, cercenado por un espada de energía. Su armadura estaba agrietada y goteando. La sangre goteaba por su rostro por una herida en el cuero cabelludo, pero el dedo todavía estaba en el detonador. Él miró alrededor de la cámara central. Era vasto y terrible, palpitando con extraterrestres. Energía. Este era el corazón de la cosechadora, el motor que la impulsaba. Trabajo horrible. Bulov pensó en su esposa, que había fallecido hacía 10 años. Él pensó en su hijo, que estaba luchando en Marte ahora mismo. Pensó en él. Pequeña casa en Siberia donde tenía. Crecí con la estufa de leña que nunca funcionó correctamente y el perro que ladró. A las ardillas. Sonrió. Dile a mí. Hija, me fui peleando, dijo. En su comunicador, sabiendo que el mensaje se grabaría y enviaría si alguno de ellos sobrevivió. Entonces presionó el botón. La cosechadora murió en la luz. A través de la galaxia. La coalición que huye. Recibieron informes de que no pudieron. Entiendo. El embajador Ketv Bora se sentó en sus aposentos en el barco de refugiados y vi el video una y otra vez. Un marine humano, con una pierna amputada por un avión. Fuego enemigo, arrastrándose hacia adelante. Su vientre para detonar un explosivo. Piloto, su nave averiada y en llamas. Dirigiéndolo directamente hacia un enemigo. Portaaviones. Civiles con equipo de minería. Y herramientas industriales, manteniendo apartamento. Edificios como antiguas fortalezas. Ellos están locos, susurró su ayudante. Están. Una locura total. No, Kate Bora. Respondió en voz baja. No están locos. Nosotros. Simplemente nunca los entendí. Se detuvo. Los archivos de la historia humana que el almirante Vance había dejado atrás. Había sido. Leyéndolos constantemente desde él. Evacuación, tratando de entenderla. Especies que habían elegido. Quedarse y morir. Mira esto, dijo, señalando un sección. 300 años antes de que descubrieron los viajes espaciales, tuvieron una guerra global. Millones de muertos. Y en él, en medio de todo, en una ciudad congelada llamada Stalingrad, un grupo de soldados celebró una edificio único durante 58 días. 58 días de lucha constante sin comida, sin agua, sin esperanza de rescate. Cuando estaban finalmente aliviados, solo 5 de ellos todavía estaban vivos. ¿Por qué no se rindieron? Porque rendirse no era una opción. El enemigo había dejado claro que había capturado. Los soldados morirían. Así que, luchó, no por la victoria, sino por despecho. Lucharon porque morir de pie era mejor que morir de rodillas. La auxiliar negó con la cabeza. Nuestra especie nunca haría eso. Ninguna especie en él. La coalición haría eso. Por eso nosotros. Corrió, dijo Katbora. Y por eso. Se quedó. Cerró el archivo y se quedó mirando la pantalla en blanco. Pensamos que estábamos enseñándoles cuando se unieron a la coalición. Creíamos que nos estábamos civilizando. Ellos, mostrándoles como ser apropiados. Ciudadanos galácticos, pero lo teníamos al revés. Ellos eran los que tenían algo que enseñarnos. Simplemente nunca quería aprender. De vuelta en el espacio humano. La guerra continuó mes tras mes. Mundo tras mundo, los humanos comerciaban sus vidas por tiempo. No lo intentaron. Para mantener el territorio. No intentaron.
construir líneas defensivas. Simplemente hicieron. El enemigo paga cada centímetro de sangre. Y fuego. La soldado María Santos tenía 17 años. Años cuando el silencio llegó a ella. Ciudad natal de Sao Paulo. Había sido una estudiante que planea estudiar medicina en universidad. En cambio, se encontró sosteniendo un rifle en las ruinas de lo que solía ser un centro comercial. Ya viene, dijo el anciano que estaba a su lado. Su nombre era, y había sido un profesor de literatura antes de la guerra. Ahora era un francotirador con 47 confirmados. Mata. Lo sé, respondió María. Puedo. Escúchalos. El sonido del silencio era diferente a todo lo demás. No era solo ruido. Era ausencia. Era el sonido de recuerdos que se borran, de almas que se consumido. Gente que lo escuchó por mucho tiempo. Se volvieron locos. Otros simplemente se detuvieron. Mentes que se cierran en lugar de enfrentar el horror. María había aprendido a ignorar. Había aprendido a ignorar muchos cosas. ¿Cuántas cargas tenemos? ¿Quedan? Preguntó. 3. Suficientes para tomar. Fuera de su grupo avanzado. Quizás nos compren. Otra hora. Bien. Quiero ver el amanecer. Suala miró con tristeza. Ojos. El sol no saldrá hasta dentro de unos días. 4 horas. Lo sé, pero quiero intentarlo. Ellos. Luchó toda la noche. Sao murió en 3 de la mañana. Tomada por un zarcillo que venía a través de la pared. María mató al criatura que lo mató y luego cayó hacia atrás. A la siguiente posición. Ella luchó sola. Durante otra hora, moviéndome de una habitación a otra. Habitación, edificio a edificio, siempre. Mantenerse un paso por delante del enemigo. En 5:47 de la mañana, ella fue acorralada, fuera de municiones, sin opciones, rodeado por criaturas que querían sus recuerdos. Más que su vida. Ella miró él. Granada en su mano, su última granada. El que ella había estado salvando. El silencio. Encerrado. María pensó en ella. Madre, que había muerto en la primera ola. Ella pensó en su hermano pequeño, que estaba a salvo en un barco de refugiados. En algún lugar. Pensó en todo él. Cosas que nunca haría. Todas las lugares que nunca vería. Entonces ella sacó el pasador. Chúpate esto, dijo. Y sonrió. La explosión fue pequeña. En comparación con el incendio nuclear que tuvo lugar. Consumió Nueva Helsinki. Pero fue. Basta. María Santos murió a los 17 años. Viejo, habiendo matado a un estimado de 37 enemigos. Unidades en una sola noche de combate. Ella nunca vio el amanecer, pero se aseguró. El silencio la recordaba. Historias, como las de María, se repitieron 1.000.000 veces a través del espacio humano. Cada mundo, cada ciudad, cada calle se convirtió en una cementerio para el enemigo. El silencio había. Nunca antes había librado una guerra de desgaste. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que consideraba la muerte una victoria si dolía. Ya les bastaba. 6 meses después del inicio de la guerra. La humanidad había perdido la luna de la Tierra. 17 mundos colonia y 340 millones de vidas. Las cifras eran asombrosas. El dolor era insoportable. En la Tierra, el funeral. Servicios funcionaban las 24 horas del día. E incluso, entonces, no pudieron seguir el ritmo. Pero el silencio también había perdido algo. Había perdido el tiempo. Durante 11.000 años, el silencio había barrido la galaxia. Como una plaga, consumiendo todo en su camino. Nunca habían disminuido la velocidad. Nunca se habían detenido. Ahora, para él, la primera vez, se quedaron atascados, empantanados. Abajo, sangrando. Sus pérdidas fueron minúsculas.
en comparación con la humanidad. Habían perdido, tal vez 1000 barcos y unos cuantos millones. Construye contra su fuerza total. No era nada, pero no era nada para ellos porque nunca habían perdido. Nada antes. Nunca se habían sentido así. Dolor. Nunca habían conocido el fracaso. Y ahora sentían ambos. Almirante. Vance revisó los informes de bajas y hicieron los cálculos. No pudieron mantener esto. Para siempre. Quizás otro año en él. Tasa actual. Tal vez 2 si consiguieron. Suerte. Pero con el tiempo la humanidad. Simplemente se quedarán sin gente con quien pelear a menos que. Algo cambió. Necesitamos uno nuevo. Estrategia, dijo en el Consejo de Guerra. Les estamos haciendo daño, pero estamos sufriendo. A nosotros mismos más. Necesitamos encontrar una manera de golpearlos donde realmente importa. El general Chen sugirió que el liderazgo. No tengo liderazgo. De ninguna manera. Lo entendemos. Son un colectivo. Un mente colmena. Matar individuos hace. Nada. Sus instalaciones de producción. Nosotros. Nunca he podido localizarlos. Parece que están produciendo nuevas unidades a partir de materia que consumen. Capitán Tanaka. Habló. ¿Qué pasa con su memoria? ¿Almacenamiento? Eso es lo que quieren de nosotros. ¿Verdad? Nuestros recuerdos. ¿Dónde los guardan? ¿Ellos? Vance hizo una pausa. No lo sabemos. Pero, esa es en realidad una buena pregunta. Si nosotros podrían encontrar dónde almacenan los recuerdos. Ellos lo consumen, nosotros lo podemos destruir. Tanaka terminó. Hagan todos sus cosechar sin sentido. O podríamos hacerlo. Algo más. La doctora Sarah Kim tenía. He estado escuchando en silencio desde la esquina de la habitación. Ahora ella dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una idea que tenía. Se han estado formando durante semanas. ¿Qué opinas? ¿Qué significa? Preguntó Vance. Kim levantó su investigación sobre la exhibición. He estado estudiando el silencio durante meses. Su biología, su tecnología, su comportamiento, y creo que finalmente entiende qué son. Cuéntanos cuáles son. Están solos, dijo Kim simplemente las palabras. Pero cayeron como una bomba. Son los seres más solitarios del universo. Ellos han estado solos durante tanto tiempo que he olvidado lo que significa tener una identidad. Por eso consumen recuerdos. Están tratando de llenar un vacío dentro de sí mismos que hacen. Ni siquiera lo entiendo. ¿Cómo ayuda eso? ¿Nosotros? Kim sonrió. ¿Y si les diéramos? ¿Qué querían? No mediante la conquista, pero como regalo. ¿Qué pasaría si les diéramos nuestro recuerdos voluntariamente? Todos. Todos. De inmediato. Eso nos mataría. No sí. Codificarlos en un sistema de entrega. Un arma que lleva el ser humano completo. Experiencia y obliga al silencio a absorberlo. Quieren nuestros recuerdos. Deja que démosles más de lo que pueden soportar. Vance miró fijamente al científico durante un largo rato. Momento. Entonces ella empezó a reír. ¿Tú quieres convertir la historia humana en un arma? Quiero. Para convertir la naturaleza humana en un arma. Todo lo que somos, todo lo que hemos sido alguna vez, el amor y el odio, la crueldad y la bondad, la guerra y la paz, todo. De repente, lo obligaron a entrar en una conciencia que nunca ha experimentado. Existencia individual. Podría funcionar. Chen dijo lentamente. O podría hacerlos más fuerte, o podría destruirlos completamente, respondió Kim. Solo hay una forma de averiguarlo. Vance pensó en los millones que ya habían muerto. Ella. Pensé en los millones más que morirían si continuaran con la corriente. Estrategia. Pensó en María Santos, que nunca vio su amanecer. Hazlo, ella dijo. Construye el arma.
Vamos a. Enséñale al silencio lo que realmente significa. Ser humano. Y en laboratorios de todo el mundo. Espacio humano, los científicos comenzaron el proyecto más extraño de la historia, girando. Toda la experiencia humana en una bomba. La doctora Sarah Kim no había dormido en 4 días. Ella se sentó en su laboratorio en Estación de Investigación Einstein, en órbita alrededor de el lado oscuro de Mercurio. A su alrededor, docenas de científicos trabajaron en silencio concentrado, sus rostros iluminados por el resplandor de pantallas holográficas. Estaban construyendo algo que nunca se había construido antes, algo que podría salvar la humanidad o condenarla para siempre. Ejecutar simulación de nuevo, le dijo Kim a su asistente, James. Es la 14ª vez. Respondió con suavidad. Los resultados no son. Voy a cambiar. Ejecútalo de todos modos. Necesito. Para estar seguro. James suspiró y comenzó el programa. En la pantalla central, un modelo. Del silencio apareció la conciencia. Se representó como una vasta red de nodos interconectados, cada uno representando una mente que había sido consumido a lo largo de milenios. Miles de millones de mentes, quizás billones, todas fusionadas. En un terrible agujero, iniciando. Inserción de carga útil. James informó la simulación mostró un único punto de luz que entra a la red. Esto representaban el arma que eran. Edificio, un paquete concentrado de recuerdos humanos, experiencias y patrones de conciencia. Fue diseñado para abrirse paso en el silencio colectivo y volcar su contenido directamente en la mente colmena. Para un momento, no pasó nada. Entonces la red empezó a temblar. Fallo en cascada. En el sector 7, informó James, su voz aumentando de emoción. El sector 12 es fragmentándose. El sector 23 es, oh Dios mío. La simulación mostró el silencio. La conciencia desgarrándose a sí misma. Los recuerdos humanos se estaban difundiendo. La red como un virus. Y dondequiera que esté. Se tocaron. El colectivo fue descomponiéndose en pedazos individuales. La teoría era correcta. Kim respiró. No pueden manejar casos individuales. Experiencia. Su conciencia se basa en la unidad, en la igualdad. Cuando fuerzas. Para que experimenten miles de millones de experiencias únicas. Perspectivas humanas a la vez. Van. Una locura. Terminó James. No una locura. Ellos se convierten en individuos. Por primera vez. En su existencia, experimentarán lo que significa estar solo dentro de sus propias cabezas. Kim se puso de pie y se estiró. Su dolor de espalda. Eso va a destruirlos o transformarlos. O bien, de esta manera no podrán mantener luchando. La puerta del laboratorio se abrió y entró el almirante Vance. Ella se veía peor que Kim con el pelo oscuro. Círculos bajo los ojos y una ligera temblor en sus manos. El estrés de el comando la estaba matando lentamente. ¿Cómo es? ¿Viene? Preguntó. La teoría es sólido, respondió Kim. Pero lo práctico. La aplicación está resultando difícil. ¿Difícil cómo? Kim sacó una nueva pantalla. Para entregar la carga útil, necesitamos para meterlo dentro del silencio primario. Nodo de conciencia. Esa es una estructura. En el centro de su cosechadora más grande. Flota, protegida por miles de barcos. Y millones de construcciones. Incluso si abrimos paso a través de la entrega. El dispositivo necesita conectarse físicamente con el nodo para transferir las memorias. Misión suicida. Sí, pero no cualquiera. Misión suicida. El barco que transportaba la carga útil debe sobrevivir el tiempo suficiente para completar la transferencia. Eso lleva
Aproximadamente 3 minutos. 3 minutos de sentado quieto mientras cada silencio en él. El sistema intenta destruirte. Vance asintió lentamente. ¿Podemos protegerlo? Estamos trabajando en eso. El capitán Tanaka tiene una idea sobre el uso de la fuerza gravitacional. Campos de distorsión para desviar la entrada. Fuego. Podría funcionar, pero incluso con blindaje, la nave será destruida. La tripulación no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces, necesitaremos voluntarios. Ya los tenemos. Ellos. La voz de Kim era suave. Cada piloto en la flota se han ofrecido como voluntarios. Son luchando entre sí por el privilegio. Vance cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió y estaban mojados. Por supuesto que sí, dijo ella. Por supuesto. Lo hicieron. Ella caminó hacia la ventana y miró las estrellas. Mercurio. La superficie se extendía debajo de ellos, estéril y lleno de cráteres y completamente sin vida. Es extraño pensar que el último de la humanidad. La esperanza se estaba construyendo en un lugar tan desolado. Lugar. Hay un problema más, Kim, dijo vacilante. Dime. La carga útil. Necesita contener al ser humano completo. Experiencia. Toda. Cada recuerdo. Cada emoción. Cada perspectiva. Nosotros. Han estado recopilando datos de voluntarios. A través del espacio humano. Las personas que tienen. Aceptaron tener su conciencia. Patrones registrados. Pero no es suficiente. Necesitamos más. Mucho más. ¿Cuánto más? Idealmente, todos. Cada ser humano. Los vivos deberían contribuir con sus recuerdos. A la carga útil. Cuanto más completa sea la imagen, más efectiva será el arma. Será. Vance se giró para mirarla. ¿Quieres grabar la conciencia de 18.000 millones de personas? Quiero pedirles que contribuir voluntariamente. Cada persona daría una muestra de sus recuerdos, su personalidad, su singularidad, experiencia de ser humano. No sería. Les haría daño, pero los separaría del arma, parte del ataque final. Es mucho pedir. Lo sé, pero creo que dirán que sí. Kim sonrió. Un poco. Nos han sorprendido antes. 3 días después, el presidente Okono se dirigió a el mundo otra vez. Ella se paró frente a las cámaras. La ven mayor que ella. Años. Su cabello blanco casi brillaba contra su piel oscura. Detrás de ella, él. Una canica azul de tierra giraba lentamente. Una joya frágil contra el vacío negro. Compañeros humanos, comenzó, vengo a vosotros. Esta noche con una petición, no con una exigencia. No es una orden, es una petición. Ella explicó. El plan en términos simples. El arma. La carga útil, la necesidad de que todos contribuir. No ocultó los riesgos. O las incertidumbres. Ella no. Prometo la victoria. Te pido que me des algo precioso. Dijo un trozo de tú mismo, tus recuerdos, tus sentimientos, tu experiencia única de estar vivo. No dolerá. No cambiará. Tú, pero se convertirá en parte de la arma que podría salvarnos a todos. Ella. Pausa. No te voy a decir eso. Esto definitivamente funcionará. No lo soy. Voy a prometer que ganaremos. Pero yo voy a decirte algo cierto. Sí. Esto fracasa, no será porque nosotros no lo intenté. No será porque nosotros nos contuvimos o jugamos a lo seguro. Lo haremos. Hemos dado todo lo que teníamos. Cada una sola cosa. Ella miró directamente a la cámara. El silencio quiere nuestro recuerdos. Quieren consumirnos y borrarnos de la historia. Pero vamos para darles nuestros recuerdos primero. Cuando nos traguen, nos ahogamos porque no somos fáciles de digerir. Somos tercos y estamos enojados y confundidos.
y bella y fea y esperanzadora y miedo. Somos humanos y la humanidad no es una comida. Es un veneno. La transmisión terminó y luego el mundo. Respondieron. En cuestión de horas, miles de millones de. La gente hizo fila en la conciencia. Estaciones de grabación. Venían de todas partes. País, cada cultura, cada camino de vida. Ancianos que recordaban las guerras. Que sus nietos solo habían leído. Acerca de jóvenes que apenas habían comenzado. Para vivir. Criminales y santos, ricos y pobres, enfermos y sanos. Cada uno se sentó en una silla y colocó un dispositivo sobre su cabeza. Cada uno cerró los ojos y dejó. Sus recuerdos fluyen hacia la máquina. Cada uno dio un pedazo de sí mismo a el arma. Una abuela de 90 años en Japón aportó recuerdos de ella. Infancia jugando con tortitas de arroz con sus hermanas. Ella también contribuyó. Recuerdos del incendio que se la llevó. Familia y los años de reconstrucción que, seguido, un joven en Brasil, aportó recuerdos de enamorarse. Por primera vez, de bailar hasta amanecer, de creer que el mundo era lleno de posibilidades. Un soldado en Rusia aportó recuerdos de batalla. De matar y casi ser asesinado. De las pesadillas que nunca desaparecieron del todo. Lejos. Un niño en Nigeria contribuyó. Recuerdos de jugar al fútbol con amigos. De la cocina de su madre. De la forma en que la lluvia sonaba en su techo de hojalata. Miles de millones. De recuerdos, miles de millones de perspectivas. Miles de millones de experiencias únicas de lo que estaba destinado a ser humano. El doctor Kim observó. El flujo de datos entró y lloró. Es hermoso, susurró. Todo, la alegría y el dolor, el amor y el odio. Todo es hermoso. James estaba de pie al lado. Ella, observando los mismos datos. Estamos. Poner todo esto en un arma. No es una arma, un espejo. Vamos a mostrar. El silencio lo que falta. Se perdió cuando dejó de ser individuos. Vamos a darlo todo. Alguna vez lo quisiste y lo dejaste ahogar en él. Regalo. Eso parece cruel. Tal vez. O tal vez. Es lo más amable que podríamos hacer. Kim se giró para mirarlo. El silencio ha sido sola por tanto tiempo. Imagínate lo que eso significa. Se siente como no tener identidad propia. Propio. Haber consumido tantas mentes que has olvidado que alguna vez tuviste uno. No son malos, James. Tienen hambre. Están perdidos. Están desesperados. Así que vamos a curarlos. Vamos a cambiarlos de una manera u otra. Otro. Volvió a mirar los datos. Arroyos. Después de que experimenten lo que nosotros les están dando, nunca serán lo mismo. O se harán añicos. Completamente o se convertirán en algo nuevo. Algo que recuerda lo que es. Me gustaría estar vivo. Durante las próximas 2 semanas. El arma tomó forma. La carga útil era comprimido en un solo dispositivo aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto. Contenía la esencia destilada de 18.000 millones seres humanos, sus recuerdos, sus emociones, sus patrones únicos de pensamiento y sentimiento. Fue lo más objeto valioso jamás creado. El barco de reparto se llamaba Prometeo. Era un pequeño buque científico elegido, porque era rápido y maniobrable. Sus escudos habían sido reforzados con toda la tecnología que poseía la humanidad. La tripulación fue cuidadosamente seleccionada de miles de voluntarios. Capitán Yuki Tanaka fue elegido para comandar el misión. Ella había discutido durante días antes. El almirante Vance finalmente estuvo de acuerdo. Tú eres demasiado valioso. Vance había dicho, el trabajo de inteligencia ha salvado a millones vidas, y esta misión salvará miles de millones más.
Tanaka respondió, alguien. Tiene que llevar esa cosa al corazón. De la flota del silencio. Podría ser. Ser alguien que entienda lo que es. Significa. Morirás. Todos mueren. Almirante. La única pregunta es si. Significa algo. Tanaka sonrió. Además, no tengo familia. No. Hijos, sin cónyuge. Si muero, no estoy dejando a alguien atrás. Algunos de los otros. Los voluntarios tienen hijos, padres, gente. Quienes los necesitan. Yo no. Eso es un terrible razón para morir. Es una razón práctica, y práctico es lo que necesitamos ahora mismo. Vance finalmente estuvo de acuerdo. Tanaka había seleccionado a su tripulación. 5 voluntarios, todos ellos solteros, todos de ellos listos para morir. La noche anterior. La misión. Tanaka se sentó sola en su cuartos y grabó un mensaje. Hola, mamá, le dijo a la cámara. Lo sé. Moriste cuando yo tenía 12 años. Te conozco. No puedo escuchar esto, pero quería hablar. Para ti de todos modos. Ella respiró profundamente. Mañana voy a hacer algo importante, algo que podría salvar mucha gente. Puede que no vuelva. De ello. En realidad, definitivamente lo haré. No volveré. Está bien. Yo hice las paces con eso hace mucho tiempo. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Solía estar enojado contigo por morir. Dejándome solo. Pero ahora lo entiendo. A veces la gente tiene que irse. A veces el punto es irse. Tú. Me dejó recuerdos de amor y bondad y fuerza. Mañana voy a dejar el mundo con algo. También les voy a dar esperanza. Ella. Se secó una lágrima del ojo. Espero lograrlo. Estás orgulloso. Espero que donde quiera que estés, puedes ver en que se convirtió tu hija. Yo. No soy la niña asustada que dejaste detrás. Soy un guerrero y mañana voy a mostrarle a la galaxia lo que es humano. Los guerreros pueden hacer. Terminó la grabación. Y lo envió al archivo. Sería entregado a sus registros familiares después. La misión, ya sea que tuviera éxito o no, fracasó. Luego se fue a dormir. Ella soñó con el rostro de su madre, sonriendo hacia ella desde un campo de estrellas. Él. A la mañana siguiente, la flota se reunió arriba. Tierra. 47 naves capitales golpeadas y, marcados por meses de lucha, formaron una esfera protectora alrededor del Prometeo. Miles de embarcaciones más pequeñas llenaron huecos dispuestos a lanzarse al vacío. Enemigo. El almirante Vance estaba en el puente del desafío y miró su flota. Tan pocos barcos, tan pocas personas contra un enemigo que se contaba por miles de millones. Pero tenían algo que el silencio no tenía. Se tenían el uno al otro. Todos los barcos. Este es el almirante Vance. Su voz resonó en toda la flota. En unas horas, nosotros entrará en la batalla final. Muchos de nosotros no sobrevivirá. Quizás ninguno de nosotros sobrevivirá. Pero eso no es lo que importa. Hizo una pausa. Lo que importa es que lo intentamos. Lo que importa es que lo intentamos. Luchó. Lo que importa es que cuando la oscuridad vino por nosotros, no fuimos en silencio. Gritamos y pateamos y, golpeados y mordidos, les hicimos pagar por ello. Cada vida que se llevaron. Los hicimos trabajar. Por cada centímetro, su voz se elevó. El silencio ha estado destruyendo civilizaciones durante 11.000 años. Ellos nunca han perdido. Nunca han perdido. Sido desafiado hasta ahora. Hasta nosotros. Son la primera especie en la historia en hacer. Los hacemos sangrar. Y hoy vamos a hacer que se ahoguen con su propia sangre. Un rugido resonó en toda la flota. Soldados y marineros, ingenieros y científicos,
todos ellos gritando su desafío a las estrellas indiferentes. Para la Tierra, Vance. Gritó. Para la Tierra, la flota respondió. Por la humanidad. Por la humanidad. Él. Los motores se encendieron. La flota comenzó a moverse. Y en algún lugar más adelante, en él. Oscuridad entre mundos, el silencio. Esperaron. No tenían idea de lo que venía. Para ellos. En el Prometeo, el capitán Tanaka se sentó en su silla de mando y observó cómo las estrellas pasaban borrosas. La carga útil descansaba en un compartimento seguro detrás. Ella, pulsando débilmente con la combinación. Conciencia de 18.000 millones de humanos. Seres. ¿Nervioso?, preguntó el teniente Park. A su lado. Aterrado, admitió Tanaka. Pero no de morir. Me aterra. Fallando. De acercarse tanto y no. Terminando el trabajo. Lo terminarás. Yo. Sé que lo harás. ¿Cómo lo sabes? Parque. Sonrió. Porque miré la carga útil. Datos. Vi lo que hay dentro de esa cosa. Su fuerza. Su amor. No hay nada en el universo que podría resistir tantos humanos. Espíritu. Nada. Tanaka asintió lentamente. Yo. Espero que tengas razón. Yo tengo razón. Ahora vamos. Vamos a salvar el mundo. El Prometeo voló, llevando su preciosa carga hacia el destino. Detrás de él, el ser humano. La flota la siguió, lista para dar su vive por 3 minutos de tiempo. 3 minutos. Para cambiar el destino de la galaxia. 3 minutos para demostrar que la humanidad era más que simplemente otra especie para ser consumido. 3 minutos para mostrar el silencio. Lo que realmente significaba ser humano. Y. En algún lugar del vacío, el enemigo se agitó. Sintió que algo venía. Algo nuevo. Algo que nunca había hecho. Encontrado antes. No lo hizo. Entendí lo que estaba sintiendo. Pero pronto lo descubriría. La batalla final comenzó sobre la Tierra. Capitán Yuki Tanaka observó a través de las ventanas del puente cómo la flota del silencio emergió de hiperespacio. Había miles de ellos, quizás decenas de miles, masivos. Barcos recolectores, cada uno lo suficientemente grande para tragarse ciudades enteras. Millones de construcciones más pequeñas que pululan como langostas alrededor de sus naves nodrizas. Y en él, centro de todo, el primario nodo de conciencia, una estructura del tamaño de una pequeña luna pulsando con energía oscura, y los recuerdos robados de innumerables civilizaciones. Así que eso es lo que estamos haciendo. En contra, dijo el teniente Park en voz baja. Sí, la voz de Tanaka era tranquila. Hermosa. De una manera terrible. La flota está atractivo, informó su timonel, un joven hombre llamado Chen. Sus manos estaban firmes en los controles, pero su voz temblaba. Un poco. Tenía 23 años y sería. No viviré para ver los 24. A través de las ventanas. Tanaka podía ver la flota humana aumentando. Adelante. 47 naves capitales. Mal. Superados en número, lanzándose a un enemigo que había conquistado galaxias. Debería haber sido desesperanzado. Habría sido un suicidio. Fue ambas cosas. Y. Fue magnífico. El UNS Defiance lideró la carga, con sus enormes armas disparando. El almirante Vance se encontraba en el puente, ladrando órdenes, coordinando el ataque, con la precisión de un maestro cirujano. Los barcos explotaron en ambos lados, humanos y silencio por igual, llenando el vacío con fuego y escombros. Todos los barcos, mantengan formación, gritó Vance. Concentren el fuego en sus escoltas cosechadoras. Abre un camino al nodo. La batalla era un caos y belleza mezclada. Destructores humanos
Se lanzó entre los buques enemigos, atrayendo fuego, ganando tiempo. Los cruceros atacaron. El silencio defiende con todo. Lo hicieron. Los frigots lanzaron carreras suicidas en los corazones de las formaciones enemigas. Sus tripulaciones aceptan la muerte a cambio. Para la confusión. Y detrás de todo, él. Prometeo voló sin ser visto, deslizándose a través de las grietas en la línea enemiga. Estamos a través del perímetro exterior, informó Chen. La flota está haciendo su trabajo. Nosotros. Ten el camino despejado, asintió Tanaka. Mantén el rumbo, máximo sigilo. Prometeo era pequeño y silencioso, diseñado por la ciencia en lugar de la guerra. En él, el caos de la batalla era casi invisible. El silencio nunca había. He encontrado tácticas similares antes. Estaban acostumbrados a los enemigos que luchaban en él. Abiertos, que se anunciaron con orgullo. La idea de colarse. Sus líneas simplemente nunca se les habían ocurrido. Ellos. La astucia humana. Otra arma. La galaxia había subestimado la distancia. Al nodo primario 50.000 kilómetros. Parque. Reportado. Tiempo de intercepción, 12 minutos. A la velocidad actual 12 minutos. En él, a lo lejos, Tanaka podía ver al humano. Flota agonizante. Los barcos explotaron en silencio. Flores de fuego. Cápsulas de vida expulsadas a espacio solo para ser consumido por el silencio. Construcciones. El UNS Valor, una batalla. Crucero que había servido a la humanidad durante 20 años, se estrelló contra un enemigo. Cosechadora, hundiendo ambos barcos en un abrazo de muerte mutua. Miles fueron muriendo cada minuto, todo para darla. Prometeo 12 minutos. Tanaka se aferró. Los brazos de su silla. Aumentar la velocidad. Necesitamos llegar más rápido. Aumentando. La velocidad nos hará visibles para ellos. Sensores. Lo sé. Hazlo de todos modos. No podemos. Que su sacrificio sea en vano. Prometeo se lanzó hacia adelante, abandonando sigilo para la velocidad. Casi de inmediato, las construcciones enemigas comenzaron a girar hacia ellos. Nos han detectado, dijo Chen. Reportado. Buques enemigos convergiendo en nuestra posición. ¿Cuántos? ¿Cientos? ¿Miles? Quizás. Tanaka sonrió sombríamente. Entonces saben que somos importantes. Bien. En el Defiance, el almirante Vance. Vieron que el enjambre cambiaba de dirección. Se dirigían hacia un pequeño barco cerca de la centro de la batalla, un barco que debería. Han sido invisibles. Encontráronla. Prometeo, dijo. Todos los barcos, nuevos. Prioridad. Proteger ese buque a toda costa. Costos. La flota humana cambió de táctica. Al instante. Los barcos que habían estado luchando. Ahora se lanzaron a la defensiva. El enjambre enemigo, atrayendo fuego, comprando. Segundos. No fue suficiente. El silencio. Tenía demasiadas naves y demasiadas construcciones. Se acercaban al Prometeo como lobos sobre un ciervo herido. Alcance a objetivo de 20.000 kilómetros, informó Park. La voz estaba tensa. No vamos a. Hazlo. Hay demasiados. Tanaka cerró los ojos. Pensó. Sobre su madre, sobre el mensaje que ella había grabado la noche anterior. Sobre todo, las personas que habían contribuido con su recuerdos de la carga que llevaba. Sí, lo haremos, dijo ella. Chen, dame. Control manual. Capitán, simplemente hágalo. Los controles aparecieron frente a ella. Tanaka los tomó en sus manos y comenzó. Volar. Ella no era la mejor piloto en la flota. Ni siquiera era la mejor piloto del barco. Pero ella tenía algo que ninguna computadora podría replicar. Humano. Intuición, creatividad humana, ser humano. Terquedad.
Ella voló el Prometeo, como una loca, agachándose y tejiendo. A través del enjambre enemigo. Ella usó asteroides como cobertura, escombros como escudos, las propias construcciones del enemigo como obstáculos. Unos contra otros. Ella hizo cosas que ningún piloto lo había intentado jamás. Cosas que debería haber sido imposible. Y de alguna manera, es imposible que mantuviera vivo el barco. Alcance del objetivo, 10.000 kilómetros. El silencio. Estaba gritando ahora, no con voces, sino con energía psíquica. Estaba intentando irrumpir en las mentes de la tripulación para consumir sus recuerdos antes de que pudieran entregar la carga. Tanaka lo sintió, presionando contra su cráneo, una presencia de absoluto frío y hambre. Ella empujó atrás, no con poder psíquico, sino con pura voluntad. Pensó en ella. Madre. Pensó en la tierra. Ella. Pensé en todas las personas que contaban conmigo. Ella. ¿Quieres mis recuerdos? Gruñó. Al vacío. Ven y tómalos. Alcance. 5.000 kilómetros. El Prometeo fue impactado. Entonces, de nuevo, sus escudos se derrumbaron. Su casco comenzó a ceder. El humo llenó el puente, y las alarmas sonaron. Advertencias. Brecha de pozo en la sección 3. A través de 7. El soporte vital falla. Mantener. Volando. Tanaka gritó. Ya casi estamos. Allí. Park agarró el dispositivo de carga útil. De su compartimento seguro. Fue. Brillando ahora. Pulsando con la combinación. Conciencia de la humanidad. 18.000 millones. Mentes comprimidas en un solo punto de luz. Alcance 1.000 kilómetros Chen. Establecer un rumbo de colisión para el nodo. Máximo. Velocidad. Curso de colisión establecido. El Prometeo se dirigió al corazón de el silencio y la aceleración a su alrededor. La flota humana estaba siendo destrozada. El Defiance estaba en llamas. La mitad de su tripulación. Muertos, pero seguían luchando. Los barcos estaban explotando por todas partes. La batalla fue perdido, pero la batalla nunca había sido la punto. Alcance 500 metros. Tanaka lanzó el controles y se puso de pie. La carga útil estaba en las manos de Park, listas para el despliegue. Ha sido un honor, le dijo a su tripulación. El honor fue nuestro, Capitán Park. Respondió. El Prometeo golpeó el nodo de conciencia. En el instante final, antes del impacto, Park presionó el botón de activación. La carga útil desplegada, hundiéndose profundamente en el corazón de el silencio, llevando consigo la esencia destilada de 18.000 millones de humanos. Seres. Y entonces el barco se fue y su tripulación con él. Pero la carga útil permaneció por un instante eterno. Nada sucedió. La conciencia del silencio absorbió la carga útil como había absorbido innumerables mentes antes. Se extendió para consumir estos nuevos recuerdos, para agregarlos a su colección, para borrar otro. Especies de la historia. Y luego supo. Humanidad. Probó el amor de una abuela. Para sus nietos. Sabía a el terror del soldado en la batalla. Sabía a la alegría de un niño al descubrir una mariposa. Sabía a desamor y a triunfo. Crueldad y bondad. Desesperación y esperanza. Probó 18.000 millones de sabores únicos. Perspectivas. Cada una diferente. Cada una. Una preciosa. Cada una gritando con la feroz intensidad del individuo. Existencia, y no podía soportarlo. El silencio había sido una solamente por tanto tiempo. Hacía mucho que había olvidado lo que significaba ser muchos. Había consumido tantos civilizaciones que había perdido la capacidad de experimentarlos. Los recuerdos. Lo robó y se convirtió en datos vacíos, sin sentido. Ruido.
piezas de un rompecabezas no podría. Ya no se resolvía. Ahora, de repente, ya no era una mente. Eran 18.000 millones de mentes. Cada una. Uno que exige atención. Cada uno. Insistiendo en su propia existencia. Cada uno. Negándose a fusionarse con él. Colectivo. El silencio gritó. Fue un sonido que trascendió la física. Resonó a través de las dimensiones, sacudiendo el tejido del espacio mismo. Naves en ambos. Los bandos dejaron de luchar, congelados por la puro poder de ese grito psíquico. Y. Entonces el silencio empezó a desgarrarse. Aparte. El nodo de conciencia se fracturó. Los barcos recolectores giraron uno tras otro. Otros. Los constructos se volvieron locos y atacaron su propia especie o simplemente cerrarse. La vasta red que había contenido el silencio juntos durante 11.000 años. Se derrumbó bajo el peso de 18.000 millones. Mentes humanas. El almirante Vance observaba desde el puente en llamas del desafío. Mi Dios, susurró. Está funcionando. La batalla no terminó con una final explosión, pero con una disolución lenta. Las naves del silencio flotaban sin rumbo. Las tripulaciones ya no están conectadas a una guía. Inteligencia. Los constructos flotaban muertos en espacio. Sus redes neuronales sobrecargadas. Y se quemó. Al amanecer, hora de la Tierra. El cielo estaba tranquilo. La humanidad había ganado. 6 meses después, los primeros exploradores de la coalición. Regresó al espacio humano. El embajador Ket Bora se encontraba en la plataforma de observación de su barco y se quedó mirando el mundo que se extendía debajo. Fue Marte, el planeta rojo, donde los humanos habían construido su primer mundo extraterrestre. Colonia. Esperaba encontrar ruinas. Había esperado encontrar tumbas. En cambio, encontró la construcción. Miles de las naves estaban en órbita, construyendo nuevas estaciones, reparando las antiguas. En la superficie, las ciudades se elevaban desde la cenizas. Las fábricas estaban funcionando. Las granjas estaban creciendo. Los niños jugaban en parques. La humanidad no solo sobrevivía. Estaba en reconstrucción. ¿Cómo es posible? Le pidió ayuda. Deberían ser extintos. Todos los cálculos decían que se extinguiría. La ayuda no tuvo respuesta. Una lanzadera humana se acopló a su nave. Y unos minutos después, la almirante Elena Vance caminó hacia la plataforma de observación. Parecía mayor que Ketbora. Recordado. Su cabello estaba completamente. Ahora estaba blanca y caminaba con un ligero. Cojeaba. Pero sus ojos eran los mismos. Duro. Y brillante y absolutamente irrompible. Embajador, lo saludó. Bienvenido. Atrás, almirante. No sé qué hacer. Dime. Entonces déjame ayudarte. Vance caminó a la ventana y miró hacia Marte. Corriste. Nos quedamos. Luchamos. Ganamos. No creíamos que pudieras ganar. Tampoco. Lo hicimos. Pero luchamos de todos modos. Ketbora se movió para pararse a su lado. ¿Qué pasó? ¿Al silencio? Siguen fuera. Allí, dispersos, rotos, confundidos. Ya no son una amenaza. Quizás nunca lo sean. Será de nuevo. Vance hizo una pausa. Cuando nosotros les dimos nuestros recuerdos, los cambiamos. Ya no son una sola mente. Son miles de millones de mentes. Cada una luchando. Para entender lo que significa ser individuo. Algunos de ellos han comenzado comunicándose con nosotros. Son como niños. ¿En serio? Perdidos y asustados y buscando orientación. Estás ayudando. Ellos. Estamos intentándolo. Parece que lo correcto. Vance sonrió. Un poco. Pasaron 11.000 años intentándolo. Para consumirnos. Ahora van a
Tienen que vivir con nosotros en su lugar. Creo. Ese es un castigo justo. Que Bora fue. Guardó silencio durante un largo momento. Luego preguntó. La pregunta que me había estado quemando. Su mente durante 6 meses. ¿Cómo lo hiciste? ¿Eso? Te superaban en número y en armamento. Enfrentándose a un enemigo que nunca había existido. Derrotado. ¿Cómo encontraste el coraje? ¿Pelear? Vance pensó en él. Pregunta. Pensó en el capitán Tanaka, que había dado su vida para liberar la carga útil. Pensó en él. Millones de personas que habían muerto en Nueva Helsinki, y Sao Paulo y una docena de otros mundos. Pensó en la abuela en Japón, que había aportado recuerdos de sus hermanas y el niño en Nigeria que había aportado recuerdos de su madre. Cocinando. No fue coraje. Finalmente. Dijo. En realidad no. El coraje implica que tienes una opción. No teníamos una elección. No podíamos correr. Así que tuvimos que lucha. No podíamos rendirnos. Así que tuvimos para ganar. En cada paso del camino, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir a otro día, pero hiciste más que sobrevivir. Tú. Cambió el curso de la historia, tal vez. Pero ese no era el plan. El plan era solo para herirlos lo suficiente como para hacerlos. Todo lo demás fue no lo sé. La suerte, la terquedad, la furia acumulada. De 10.000 años de historia humana. Ella se giró para mirarlo directamente. Aquí está él. Cosas sobre los humanos, embajador. No somos especiales. No somos elegidos. No es inherentemente mejor o más valiente que cualquier otro. Otras especies. Pero tenemos una ventaja. Que nadie más parece compartir. ¿Qué es? ¿Eso? Nunca aprendimos a dejarlo. Todas las demás especies de la coalición se presentaron. Porque tenían la opción. Podían escapar. Podrían sobrevivir en algún lugar. Otra cosa. Pero no pudimos. Estábamos atrapados. Y cuando atrapas a un humano, cuando lo tomas, descartando cualquier opción excepto luchar, convertirse en algo más, algo peligroso. Ella volvió a mirar hacia Marte. La coalición pensó que éramos niños, jóvenes, ignorantes e ingenuos. Pero no somos niños. Somos sobrevivientes. Ha sobrevivido desde antes de que lo inventáramos. Fuego. Hemos luchado contra edades de hielo y plagas y hambrunas y unos a otros. Nosotros. Hemos salido del barro y siguió arañando incluso cuando todo lo intentó. Para empujarnos hacia abajo. Nos gustaría ayudarte a reconstruir. Que Bora dijo, él. La coalición ha votado por unanimidad. Queremos. Para ofrecerle una asociación completa e ilimitada. Acceso a nuestra tecnología y recursos. Aceptamos, respondió Vance. En un condición, nómbrala. En algún lugar allá afuera. Con el tiempo habrá otra especie. Como nosotros. Jóvenes, solos, enfrentando algo terrible. Cuando eso sucede, no lo haces. Corre. ¿Recuerdas lo que hicimos aquí? Tú. Recuerda lo que costó y lucha. Kate Bora pensó en sus palabras. Él. Pensé en los 11.000 años que el silencio había aterrorizado a la galaxia y las 0 veces que alguien se había opuesto. Ellos hasta ahora. Pensó en él. La vergüenza de correr y el orgullo de aquellos que se habían quedado. Me aseguraré de que la coalición recuerda. Dijo bien. Vance. Extendió su mano. Eso es todo lo que pido. Él lo tomó. Su agarre era cálido y sorprendentemente fuerte. Has cambiado. Nosotros. Kep Bora dijo que cada especie en él. Coalición. Nunca pensaremos en coraje de la misma manera otra vez. Vance. Sonrió. Bien. Eso es lo mejor. Sobre la humanidad. Somos contagiosos. Eso. Por la noche, Kep Bora caminó por él. Jardines conmemorativos en Marte.
Cada flor representó 1.000.000 de muertos. Hubo cientos de flores dispuestas con cuidado, patrones que deletreaban los nombres de mundos perdidos y gente perdida. En el centro del jardín había una estatua. Mostró a una mujer con uniforme de capitán, sosteniendo una esfera brillante en sus manos. La placa a sus pies decía, Capitán Yuki Tanaka y la tripulación de Lance Prometeo. Lo dieron todo para que podríamos vivir. Kev Bora se paró frente a la estatua durante mucho tiempo. Pensó en lo que el almirante Vance había dicho sobre la supervivencia, sobre la terquedad, sobre la furia acumulada de la historia humana. Él había vivido 600 años. Había visto los imperios surgen y caen. Él había presenciado maravillas que desafiaban la descripción. Pero él nunca había visto nada parecido a la humanidad. Eran jóvenes. Eran ignorantes. Cometieron errores que especies más antiguas había dejado de fabricarse hace milenios. Pero tenían algo que ninguna otra especie. Poseídos. Un fuego dentro de ellos que se negó a salir. Gracias, dijo a la estatua. Gracias por enseñarme. Nos dice lo que habíamos olvidado, dice la estatua. No contestó, pero en algún lugar del vacío, en los restos dispersos de la silencio, miles de millones de mentes fueron lentamente aprendiendo lo que significaba ser humano. Ellos estábamos aprendiendo sobre el amor y la pérdida, sobre esperanza y desesperación, sobre la alegría feroz de la existencia individual. Y en laboratorios a través del espacio humano, los científicos ya estaban trabajando en el próximo desafío. Vendrían nuevos enemigos. Surgirían nuevas amenazas. El universo era vasto y antiguo y lleno de peligros. Pero la humanidad estaría preparada porque ellos siempre lo fueron. En las profundidades del espacio, el niño del antiguo silencio se fue a la deriva. Entre las estrellas. Aún no tenía nombre. No. Identidad. Solo los recuerdos que tenía. Heredado de la carga útil. Recordaba el amor de una madre. Recordó la maravilla de un niño. Recordó el sacrificio de un soldado. Miró la luz distante de la tierra. Sol y sintió algo que nunca había sentido antes. Esperanza. Y en ese momento, entendió lo que los humanos habían dado. Ellos. No solo recuerdos, sino posibilidad. No solo experiencias, sino significado. Habían estado solos durante 11.000 años, consumiendo sin comprender, destruyendo sin sentir. Ahora para él, la primera vez que estaban vivos. El niño, del silencio alejado de lo humano. Espacio. Había otros como este. Allí, perdido y confundido, luchando. Con su nueva individualidad. Necesitaban orientación. Necesitaban ayuda. Necesitaban aprender a ser humanos. Y en algún lugar de los jardines conmemorativos. Marte, una flor floreció a la sombra de la estatua. Era pequeña y frágil. Fácilmente pasado por alto. Pero llegó hasta el sol lejano con toda su terquedad. Determinación de las especies que tenían. Lo plantó. La vida se niega a rendirse. La esperanza se niega a morir. La humanidad se niega. Para ser olvidado. La galaxia nunca lo sería. Ser el mismo. Y eso al final fue lo que pasó. La mayor victoria de